¿Cuántos de ustedes han cometido equivocaciones? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes? El que no levante es porque nunca ha cometido una equivocación. ¿Verdad que todos cometemos eso? Ahí, gracias hermano. Con dos manos diciéndole, en todo momento y a toda hora. Todos hemos cometido equivocaciones, ¿verdad? Todos. No hay ni siquiera uno. Pero a veces cometemos unas equivocaciones que nos producen risa. ¿Ya? ¿Qué nos da risa? Recordar, o cuando se da ese evento. Por ejemplo, en vez de poner sal, ponen azúcar. O cuando van a endulzar el café, ponen otra cosa, menos azúcar. O cuando se levantan medios dormidos todavía y agarran los calcetines y se van a poner, se ponen, y cuando están en el trabajo o los jóvenes están en el colegio y se miran de un color uno y de otro color el calcetín el otro. Equivocaciones. O a veces los que usamos bus, elegimos el bus equivocado y decimos, ya, ¿dónde estoy? Y preguntamos, disculpe, ¿esta es la línea tal? No, señor, me equivoqué. Todos cometemos equivocaciones. Algunas producen chistes, no son tan serias. Pero hay otras equivocaciones, queridos hermanos, que sí son serias. Serias, ¿sí? Y en unos casos son de vida o de muerte. Por ejemplo, una equivocación a veces que yo tengo mucho cuidado y me da cosas después de afilar un cuchillo. ¿Ya? Y como dice mi esposa, que ya está aquí y no me va a dejar mentir a veces, ella me dice, por favor, afile el cuchillo porque este ya no tiene filo. Pero sí tiene filo para cortar el dedo, pero no el pollo, no la carne. A veces, y a veces cuando yo una vez afilando me corté el dedo, pero que hasta un nervio llegó. Pero es algo serio porque puede atrofiar un dedo. Pero a veces, por ejemplo, un conductor comete la equivocación de estar chateando con el teléfono. Y de pronto, ¡pum!, choca o atropella. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, todos cometemos equivocaciones. Unas que producen risa, pero otras son de vida o de muerte. Pero hay una gran equivocación. Hay, queridos hermanos, la más grande equivocación. ¿Y cuál es esa equivocación? Pensar que yo puedo escaparme del pecado. Pensar que yo puedo escaparme con el pecado y no sufrir consecuencias. Esa es la más grande equivocación. Pensar que yo puedo jugar con el pecado y no sufrir consecuencias. Pensar que yo puedo jugar con el pecado y ganarle al pecado. Eso, queridos hermanos, es la más grande equivocación que el ser humano puede pensar eso. ¿Sí? Y por eso esta mañana yo les voy a hablar del tema que se llama la más grande equivocación que podemos cometer. La más grande equivocación que podemos cometer. Y para ello, vayamos al Antiguo Testamento. Abran sus Biblias al libro de Números, capítulo 32. Números,
capítulo 32, y dice la palabra de Dios en el versículo 23. Números es el cuarto libro de la Biblia. ¿Ya? El cuarto libro de la Biblia. Leamos todos, por favor, todos, porque es un solo versículo. Versículo 23. Amén. ¿Tenemos, hermanos? Ya, leamos todos. Dice: mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, ¿qué? Os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. ¿Cuáles, queridos hermanos? Aquí vamos a ver 4 cosas. ¿Sí? 4 cosas, queridos hermanos, que el pecado afectará a nuestras vidas. Para aquella persona que piensa que puedo jugar con el pecado y triunfar. Para aquella persona que cree que si yo me pongo a jugar con el pecado, no voy a tener consecuencias. Pero hoy usted se va a enterar de 4 cosas que van a suceder en su vida si usted cree que puede triunfar ante el pecado. Y la primera, queridos hermanos, está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, capítulo 1 de Primera de Juan, del 7 al 9 dice, Primera de Juan 1, del 7 al 9 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la primera cosa que afectará el pecado en mi vida? Es mi comunión con Dios. ¿Ya? Esa es la primera cosa, queridos hermanos, que hará el pecado en mi vida. La comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, encontramos, queridos hermanos, que el hombre fue creado para tener comunión con Dios, ¿verdad que sí? Sí, queridos hermanos, el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Veamos unos 2 ejemplos de eso. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Hermanos, ahí está. Dios hace al hombre para tener comunión con Él. ¿Sí? Ese es el plan original de Dios. Que usted y yo tengamos comunión con Él. Y si vemos, queridos hermanos, en el capítulo 3, el otro ejemplo, dice en el versículo 7, dice:
entonces, voy a ir al 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué está esto en la primera parte? De que Dios, queridos hermanos, está paseándose en el huerto. Está ahí en busca del hombre y de la mujer. Porque Él quiere tener comunión con Él, con el ser humano. Pero vemos ahí que el hombre y la mujer se esconden. ¿Por qué? Porque cometieron el primer pecado. Dice ahí en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y luego y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ahí, queridos hermanos, entró el pecado. Esa comunión que tenía Dios con la pareja se rompe. Antes de eso, cuando papá Dios le buscaba al hombre, el hombre no se escondía. Hablaban cara a cara, conversaban. Eso es tener comunión. Pero cuando comete el pecado, la primera pareja de la humanidad, se rompe esa comunión, queridos hermanos. Ahora se esconden, como los niños, ¿no? Cuando hacen algo, ¿ya? ¿Dónde estás, Jaimito? Y Jaimito, como que el viento se lo llevó. Y empieza a buscar, Jaimito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El papá busca. Y cuando de pronto le mira a Jaimito, escondido. ¿Y por qué estás escondido? ¿No les ha pasado eso con sus hijos cuando eran chiquitos? ¿Ah? ¿Dónde estás? Y resulta que hizo alguna travesura. Y uno como papá ya sabe, no, porque no es la costumbre de que se esconda Jaimito. Y le pregunta, ¿qué hiciste? Ay, no has de haber hecho. ¿Y qué hace Jaimito? Se pone a llorar. Ay, es que yo no quiero ir acá. A ver, ¿qué? Y le lleva y algo hizo. Así encontramos la pareja. La costumbre de tener comunión entre Dios y ellos. Pero de pronto se rompe esa comunión y se esconde. Y ahí, queridos hermanos, es lo que dice el libro de Números: en pecado los alcanzó. Y se rompió la comunión que ellos tenían con Dios. Apliquemos para hoy día. Hermanos queridos, cada vez que nosotros cometemos un pecado, ese pecado afecta a mi vida, afecta a su vida, afecta a los hijos de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Así como afectó a Adán y Eva, hoy día también, si yo cometo pecado, afectará mi comunión con Dios de tres maneras. Afectará su comunión con Dios de tres formas. Veamos, por favor. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32, versículos 3 y 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Que la primera
angustia que él está experimentando por haber cometido un pecado y no haberlo confesado, porque dice aquí, mientras callé, mientras oculté ese pecado. ¿Qué es lo que está experimentando el salmista? El salmista está experimentando ansiedad. ¿Me explico, hermanos? Él está experimentando ansiedad. Por eso es que dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ya, en otras palabras, él experimenta una falta de seguridad, porque dice, es mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hermanos, la ansiedad produce falta de seguridad. Y eso es lo que está experimentando el salmista. ¿Qué pecado es el que cayó el rey David? El pecado de adulterio. Cuando cometió con una mujer que no era su esposa. Ese pecado él se cayó. Pero no solo ese pecado de adulterio, el pecado de asesinato. Un pecado le llevó ¿qué? A otro pecado. Cometí adulterio con una mujer casada. Y para colmo, como dijo ahí, donde pone el ojo, pone la bala. La embarazó. ¡Wow! Ese David tremendo. Su primera relación le dejó su paquete. La mujer le avisa. Mira, David, estoy embarazada, le dice la mujer. ¿Y qué hace David? Para tapar ese pecado, tiene que hacer otro pecado, el de asesinato. Mata a que el esposo de esta mujer sea puesto en la primera fila en una batalla. Y él sabía que los primeros soldados que están ahí son los primeros en morir. Ya. Y ahí hace David. Y esos dos pecados, él calla. Y eso le produce a él ansiedad. Le produce esa falta de seguridad. Estar ahí. Y ahí, tronándose los dedos. Eso es lo que produce la ansiedad, queridos hermanos. Esa falta de paz, esa falta de seguridad. Y eso, queridos hermanos, es el primer elemento que produce en él como hijo de Dios. La segunda cosa está en el versículo 51, que son dos. Esos dos salmos van el uno del otro. Dice el versículo 51, capítulo 51, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Ojo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que experimentó David aquí? Experimentó, queridos hermanos, la pérdida del gozo de su Señor. Por eso dice, vuélveme el gozo. David ya no tenía gozo en el Señor. ¿Por causa de qué? De esos dos pecados. Así es que, hermanitos, eso es lo que experimenta David. Experimenta ansiedad, experimenta pérdida de gozo. Y tercera cosa que experimenta David,
Versículo 66, Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué es lo que está experimentando eso? Mis hermanos, es que el Señor no escucha y por ende no contesta las oraciones. Porque hay un cortocircuito entre Dios y el salmista. Eso es lo que sucede. Ya las oraciones ya no llegan a Dios. Ya las oraciones ya no son escuchadas por Dios. Y por ende esas oraciones ya no son contestadas. ¿Me expliqué, hermanos? Ahora apliquemos. Si usted y yo cometemos pecado y no lo confesamos, hermano querido, usted y yo vamos a experimentar estas tres cosas. Vamos a experimentar ansiedad, vamos a experimentar falta de seguridad. Ya no me va a dar gozo venir a la iglesia. Ya vengo por pura tradición. Vengo, me siento, canto con mala gana. Ya, y después usted cada día se siente más triste, más apagado. Y usted que ora a Dios, Señor, ayúdame en esto, Señor, te pido que me des esto, y nunca recibe, nunca recibe, nunca recibe. ¿Y cuál es la razón, querido hermano? Es porque está usted jugando con algún pecado. No necesariamente tiene que ser pecado de adulterio. No necesariamente tiene que ser un pecado de asesinato como David. Pero puede ser el pecado de la envidia, el pecado del celo, de la codicia, el pecado del chisme, el pecado de levantar falso testimonio, el pecado de la ira, el pecado de no darle al Señor lo que es del Señor, el pecado de, querido hermano, no involucrarse en la obra del Señor. ¿Quiere usted solo ser un calientasillas? Ya no bancas, porque ya no hay bancas aquí. ¿O está jugando usted, jóvenes, con una señorita que no es cristiana? ¿O usted, señorita, está jugando con un joven que no es creyente? ¿O ustedes, jóvenes, están copiando, están engañando a su maestro? Y ustedes, jóvenes, ya son creyentes. Ya, no necesariamente tienen que adulterar, no tienen que asesinar, no tienen que robar. Solo con que ustedes hagan cualquiera de esas cosas u otras, hermano querido, usted está siendo afectado por el pecado. Y por eso dice el pastor, ore por mí, es que ya no siento gozo. Ore por mí, pastor, es que me siento ahí con ansiedad, como que me tengo una falta de seguridad, como que mis oraciones no llegan. Entonces yo le digo a usted, examínese, pruébese. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Está acaso tal vez jugando con el pecado? ¿Cree usted que algún pecado en su vida le está ahí afectando? Hermanos queridos, el pecado es serio. Si usted ve el romper, el no tener comunión con Dios, es algo serio. No es, queridos hermanos, un juguete el pecado. Es tan serio que Cristo tuvo que venir a la cruz a morir. ¿Captaron, hermanos?
el pecado, que tuvo que Cristo venir a morir en la cruz para limpiar el pecado. Su pecado, mi pecado. Por eso, hermanos queridos, el pecado es serio. Cuando usted va a ser tentado, piense en eso. Que si yo le hago caso a la tentación, va a traer esta primera consecuencia. Mi comunión con Dios se romperá. Segunda consecuencia. Veamos por favor ahí, en el libro de Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14. Dice la palabra de Dios. Antes de leer, regreso al primer punto. Se me estaba pasando por algo. Lo que dice en 1 de Juan 1:9. Confesar. ¿Qué tengo que hacer entonces con eso para tener comunión con Dios? Confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? David tuvo que después confesar y volvió a tener comunión con Dios. Y eso es lo que le debe a usted también, querido hermano, llevarle. Cuando vea que usted cometió y quiere volver a tener comunión con Dios, confiese ese pecado y Dios le va a perdonar y volverá a tener comunión con Dios. Amén. Ahora sí, vamos al libro de Romanos 14:7, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo, queridos hermanos, que el pecado afectará a la familia. No solo afectará su comunión con Dios, sino que el pecado afectará a la familia. Como dice, queridos hermanos, ahí en Corintios, todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Nunca cosechamos solos las consecuencias del pecado. Ya, nunca vamos a cosechar solos las consecuencias del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros seres queridos van a sufrir a causa de mi pecado. ¿Me voy a entender, hermanos? Si usted comete pecado y piensa que la consecuencia le va a venir solo a usted, está equivocado. Su entorno familiar también va a experimentar sufrimiento por ese pecado. Por ejemplo, el pecado de adulterio. ¿Quiénes sufren? El que comete pecado. También, ¿quiénes sufren? El cónyuge. ¿Quiénes más sufren? Los hijos. ¿Quiénes más sufren? Los padres del que cometió adulterio. ¿Sí o no? Hermanos, así es. Por ejemplo, alguien robó, trabaja en el Estado e hizo algo indebido. ¿Qué sucede, queridos hermanos, ahí? Le descubren quién sufre. El que cometió un fraude, su cónyuge, sus hijos, el entorno familiar, queridos hermanos. Por ejemplo, ustedes, queridos jóvenes, se les encuentra copiando en un examen. ¿Sufre usted? Sí. Pero también cuando le llaman a papá y mamá. ¿Verdad que sí? Sufre. Así es que, queridos hermanos, si usted cree que solo usted va a llevar las consecuencias, está equivocado. También la familia va a experimentar, queridos hermanos, sufrimiento. Solo recordemos un poquito. Cuando Adán y Eva pecaron,
queda en Adán y Eva, roto la comunión con Dios, fuera del huerto de Edén, sino que nosotros estamos, como se dice por ahí, pagando los platos rotos de Adán y Eva. Y nuestros hijos van a hacer lo mismo. Y los futuros que vengan también van a seguir con la misma situación. Y vean, regresemos al caso de David. David no solo él experimentó las consecuencias, él experimentó también otro ser. Veamos por favor en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Estamos ahí. Se entera David que con la mujer que adulteró, Betsabé, está embarazada. Ya da a luz la mujer. Pero Dios ya le dijo a David, segundo libro de Samuel capítulo 12, versículo 13, y le dice Dios a David: el niño que viene en camino, ¿qué sucede? Va a morir. Va a morir. Nace el niño y nace enfermo. Y empieza David a afligirse, empieza David a orar, empieza David a ayunar, empieza David a hacer todo lo posible para que Dios cambie de opinión. Pero Dios había determinado que ese niño iba a morir. ¿Y después qué? Versículo ahí 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto. Vean, queridos hermanos, ese es un ejemplo de que el pecado de David causó la muerte de ese niño. Ese niño sufrió las consecuencias del pecado de David y de Betsabé. Así es que, querido hermano, piense 2 veces antes de hacer algo. Que ese pecado que por ahí, o si usted le da alas a la tentación y le lleva a cometer pecado, queridos hermanos, recuerde que ese pecado o las consecuencias de ese pecado no solo van a venir sobre usted, van a venir sobre su familia. Hermanos, los hijos son afectados hoy día por los pecados de los padres, ¿sí o no? Por ejemplo, un padre concibe un hijo en estado de ebriedad. O de pronto vivió una vida promiscua. Esos padres metidos en droga, alcoholismo y un sinnúmero de cosas. Y cuando procrean un hijo, ese hijo viene con algunas deficiencias. Y uno le echa la culpa a papá Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Gritan. Pero se olvidan que es resultado de su pecado. Pero claro, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Como Adán, como Eva. Adán, la mujer, la serpiente. Y cuando tienen un hijo así, con algo que viene, deben decir: ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió? Un momento. ¿Qué estilo de vida llevaban ustedes? Y eso tenemos que ver con nuestros hijos. ¿Qué estilo de vida llevan nuestros hijos? ¿Una vida agradable a Dios?
Porque recuerden que aquel que vive una vida alejada de Dios va a tener consecuencias, no inmediatas, sino que en el futuro. Recuerden también, padre, quiero decir a los hijos, hijos, recuerden que los padres son afectados también por los pecados que ustedes como hijos cometan. Por ejemplo, por ahí un comentario dice, mire, tal persona hizo tal cosa, el hijo de tal, el hijo del Señor, una deshonra para los padres. ¿Sí o no? En algún momento nos hemos referido así. Cuando llegamos a enterar de que algún hijo hizo, ¿qué deshonra que trae para los padres? Saber de que su hijo o su hija cometieron un X pecado. ¿Qué deshonra, queridos hermanos, trae para los padres? Así es que, hijos, también ustedes, si cometen algo, los padres también van a ser afectados. Y a nivel conyugal también, queridos hermanos. Si un esposo comete algo, la esposa también va a sufrir, porque son uno solo. ¿Sí o no? Y serán uno, dice la Biblia. ¿Ya? Y si la esposa comete algo, el esposo también va a experimentar las consecuencias. Así es que, hermano querido, el pecado no solo afecta a mi comunión con Dios, también afecta a mi familia. Por eso dice Números, el pecado os alcanzará. Ya sea en mi comunión con Dios o ya sea a nivel familiar. Tercera cosa. Dice primero a los Corintios. Vamos a ver la tercera cosa. Primero a los Corintios capítulo 11. Versículo 30. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Cuál es la tercera consecuencia de jugar con el pecado? De cometer la más grande equivocación, de que yo puedo jugar con el pecado y salir sin consecuencias. ¿Cuál es la tercera equivocación? El pecado, queridos hermanos, puede afectarlo físicamente. No solo romper su comunión con Dios, no solo afectarle a la familia, sino que le puede a usted afectarle físicamente. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, queridos hermanos, dice, por lo cual hay muchos enfermos y muchos y debilitados entre vosotros, enfermos, debilitados y hasta qué, y hasta muertos. Esto, queridos hermanos, si vemos en este capítulo 11, el contexto es la cena del Señor, pero ¿saben qué es? Que el punto fundamental en este pasaje es el pecado. El pecado, queridos hermanos. Por eso algunos en la iglesia de Corinto estaban enfermos, otros estaban débiles, otros habían experimentado la muerte. Ya, hermanos, si yo vivo una vida promiscua, tarde o temprano me va a caer una enfermedad como el SIDA. Si yo vivo una vida de happy, ya, como dijo alguien, levantando pesas. Hermanos, tarde o temprano voy a experimentar quebranto de salud, cirrosis. Si yo le entro a la chimenea,
Y lamentablemente hay cristianos que todavía le entran a eso. Lamentablemente. Tarde o temprano puede experimentar un cáncer al pulmón. Hermanos queridos, eso es pecado, todo eso y otras cosas más. Si yo soy muy envidioso, tarde o temprano, hermanos, voy a experimentar problemas de gastritis, de úlceras, al ver la envidia que otro progresa y yo no. Verle a otro que se levante y yo no. Voy a experimentar problemas gástricos, voy a experimentar úlceras y tarde o temprano me matará eso. Y a veces el médico le dice, mire, tranquilo. Esos son problemas porque usted no vive en paz. No vive con tranquilidad. Tome las cosas con calma. Eso, queridos hermanos, es lo que da como resultado de esos pecados. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, dice Hebreos capítulo 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe, ¿qué? Por hijo. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Que en algunos momentos esa enfermedad, queridos hermanos, es una forma de disciplina de Papá Dios. Porque yo ando en algo malo, ando en malos caminos. ¿Ya? Pero también hay que ser sabio y ver. Y yo me examino y digo, bueno, esa enfermedad que te experimentó no es resultado de un pecado. Porque usted puede caer en el papel de Job. Job recibió una enfermedad no por haber pecado, sino como una prueba que Dios le mandó para sacarle lo mejor de él. ¿Expliqué, hermanos? ¿Ya? Entonces, si yo me examino, digo, bueno, delante de mi Dios, me examino, digo, no ando en pecado. Entonces lo que yo estoy experimentando, por ejemplo, un problema, un quebranto de salud, un cáncer pulmonar, no consecuencia de haber fumado, sino que apareció de pronto por ahí, o un cáncer, por ejemplo, en las hermanas de matriz o de seno, en los hombres un cáncer de próstata también. ¿No estamos libres? ¿Ya? Si yo me examino y veo que no estoy bien con Dios, entonces, queridos hermanos, significa que yo estoy en el papel de Job, que Dios está probando en mí, mi fe en Él, mi confianza en Él. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero si yo estoy en pecado, entonces sí, como Chapulín, levante bien las antenitas y digo, bueno, esto puede ser consecuencia de mi pecado. Ya, esto es una disciplina del Señor. Como dice el autor de Hebreos, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Dios puede usar varias formas para disciplinar a sus hijos. Si andan en malos caminos como usted, querido padre, querida madre de familia, disciplina de varias formas a sus hijos, ¿sí o no? Le quita el celular por una semana, una forma de disciplina. Prohibido salir con los amigos, otra forma de disciplina. ¿Ya? Y en algunos extremos, un castigo físico, otra forma de disciplina. Así es Dios.
usa varias formas de disciplinar con sus hijos. Si andamos mal, hermana querida, a usted Dios le puede disciplinar también. A veces tenemos disciplina solo hombres, no, disciplina para las hermanas, disciplina para los hermanos, disciplina para los jóvenes, y si hay aquí adolescentes que ya tienen en el Señor, disciplina para ellos también, si andamos en malos caminos. Por eso, hermano querido, el pecado acarrea disciplina. Y en algunos extremos, Dios tiene que quitar la vida a esa persona, porque está denigrando el nombre de Dios, está pisoteando el nombre de Dios. Como hijos de Dios, estamos manchando ese santo nombre, y Dios dice: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, Pedrito, hasta aquí llegaste, María. Te corto antes que hagas peores cosas. Ya, hermanos, si está en pecado esa persona. Por eso, queridos hermanos, dice en Corintios, muchos duermen. Y Dios, para llegar a ese punto, ¿saben qué es lo que hace el Papá Dios? Le va advirtiendo, le va mandando, le va haciendo. Y hay algunos que son, ¿qué? Tercos. Le cae una, le cae otra y otra, y ahí está, embarrado. Ay, yo sé que estoy mal, pero ahí sí, hermano. Hasta que Dios llega a un punto en que dice: vení para acá. Se lo lleva. Se lo lleva. ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese punto, queridos hermanos? ¿Por qué, queridos hermanos, llegar hasta ese punto? Y dice el libro de Gálatas, para que no le eche la culpa a Papá Dios, dice el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Luego dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Hermano, lo que Dios está diciendo, lo que nosotros, queridos hermanos, estamos cosechando es resultado de lo que hemos sembrado. ¿Ya? Así es que no es culpa de Dios, no le echemos la culpa a Dios de que mi vida esté hecho un desorden, hecho un caos, de que mi familia esté hecho pedazo. No es culpa de Dios, es porque yo algo sembré, y sembré algo corrupto, algo inadecuado, algo indebido, y ahora estoy yo cosechando. No solo yo, está cosechando mi familia, y estoy cosechando físicamente algo que sembré hace unos 5 o 10 años atrás. Ya, hermano, a veces hay consecuencias que le llevarán a uno toda una vida sufriendo esas consecuencias. ¿Me expliqué, hermanos? Eso es lo que está diciendo Corintios. No os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Lo que sembramos en la carne, lo vamos a cosechar también en la carne. Ese es, querido hermano, la tercera cosa que va a suceder en aquellos
que piensan que puedo jugar con el pecado y no sufrir pérdidas y creer que va a salir ganando. La primera, ¿cuál era? Mi relación con Dios rota. La segunda, en la familia, consecuencias para la familia. La tercera puede ser consecuencias físicas para mi cuerpo, para mi vida. Y la cuarta y última, dice Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la última? Es que el pecado le afectará para siempre. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Esto le afectará para siempre. Los incrédulos deben enfrentar sus pecados en el juicio. Ya, hermano querido, para ese ser querido que usted tiene, ese familiar que todavía no tiene a Cristo Jesús, le digo a usted para que le pueda decir a esa persona que el pecado en el que está, aunque diga yo no he cometido ni un pecado, pero dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Ese ser querido, llámese cónyuge, llámese hijo, llámese padre, llámese abuelos o nietos, si no tienen a Cristo, son personas incrédulas. Y ellos van a experimentar el pecado del juicio. Porque dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice aquí: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Ya? Esto es para los incrédulos. Si mueren sin Cristo, van a experimentar un juicio por el pecado. Y lamentablemente el juicio es la muerte espiritual.